Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este bloque llamado Aerolíneas y Aeropuertos. ¿Sí? Hoy estamos con la compañía de Luis Osorio. ¿Sí? Él es abogado mexicano con más de 20 años de experiencia en el ámbito legal, de relaciones institucionales, con vinculación con gobierno y comunicación corporativa. Luis es experto en materia aeronáutica, ha sido el exdirector general de la Cámara Nacional del Aerotransporte y vocero oficial del sector aéreo de México. Actualmente es miembro del Consejo Mexicano del Transporte, es cabildero oficial ante la Cámara de Diputados y el Senado de la República del Gobierno de México. También es socio director de Asuntos Públicos de OR Consultores. Luis, un placer tenerte aquí en la FIDI. Leandro, te agradezco mucho y sobre todo le agradezco a todo el equipo de la FIDI pues esta invitación a poder platicar con ustedes de este tema que pues es de suma importancia para no solamente para el sector turismo y el sector aéreo, sino para todo la economía de los países, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho este espacio en esta importante feria que he tenido la oportunidad de ver algunos paneles sumamente interesantes. Y pues bueno, mira, no sé, quisiera empezar platicándoles un poco. El objetivo de hoy es platicarles precisamente cómo se llama el panel de aerolíneas y aeropuertos y esto enfocarlo un poquito a cómo se va a preparar estos sectores para la apertura, o no le quisiera llamar reapertura, sino lo que quisiera llamar el redinamismo del mercado, tanto del aéreo como del de turismo, ¿no? Y entonces, una presentación que la quiero ir platicando con ustedes. Creo que lo primero lo que me quiero enfocar aquí es, obviamente, hacer referencia a este tema de la pandemia, del COVID-19. Ha sido para todos los sectores económicos e industriales de los países, pues ha sido verdaderamente un impacto muy fuerte, pero significativamente mayor ha sido para el tema aéreo. Ahorita les voy a platicar un poquito de dónde venimos, hacia dónde estamos con toda esta parte de situación de lo que ha pasado y todas las repercusiones que hemos tenido con esta parte de la cuarentena y de la pandemia en pleno, pero sobre todo platicar hacia dónde vamos y a lo mejor la expectativa de cómo podemos nuevamente retomar este equilibrio entre estos dos importantes sectores que han crecido e innovado constantemente y que, bueno, pues es importantísimo que vuelvan a redinamizarse este binomio tan importante de las industrias. Entonces, primeramente, aquí, si pueden ver en la presentación, lo que quisiera platicarles es un poquito, obviamente, sobre pues las cifras de los sectores. Primeramente, les diría que el sector aéreo, pues es un sector que propicia toda la parte de encuentros y toda esta parte de conexión con todo el mundo. No solamente conecta personas, conecta regiones y países, sino que también conecta culturas. Eso nos permite cada vez hacer de este mundo que sea más pequeño y que podamos, obviamente, experimentar pues, experiencias de cada uno de los diferentes países. En números, el sector aéreo es un gran generador de empleos. El año pasado, 2019, y me voy a referir, estas son cifras de 2019, porque quiero que vean como un entorno de lo que fue normalmente el sector y posteriormente vamos a ver el comparativo de los daños que se han propiciado con esta situación de pandemia. Pero bueno, en generación de empleos, pues es intensivo. Tenemos 87 millones de empleos directos e indirectos creados o derivados por el sector. Tiene un impacto económico de 3.5 trillones en aportación de dólares, en aportación al PIB mundial. Esto representa el 4.1%. Transporta anualmente se transportaban 4.5 billones de personas. Y obviamente en la parte de carga, que también pues no solamente el sector aéreo transporta personas, que obviamente es el rubro más vinculado con el turismo, sino que también tenemos la parte de carga, que esto pues bueno, trae el sector representa 35% del comercio mundial. Esto es en valor, digo, porque, y es por decir precisamente el nicho al que está derivado el sector aéreo, a la parte de valor y a la parte de inmediatez en la entrega.
En cuestión de volumétrica, pues obviamente hay otros sectores como la parte de carga terrestre, que pues bueno, obviamente representan un mayor volumen. El aéreo solo representa menos del 1%, pero la importancia es esta parte de valor que representa el 35%. En cuanto a la infraestructura, bueno, pues hoy mundialmente hay 3.780 aeropuertos con vuelos regulares comerciales, y esto es quitando toda la parte de aeropuertos que existen, tanto militares o aeródromos que no están abocados a la parte comercial, porque pues ahí aumentaría el número hasta más de 41,000. Hoy hay alrededor casi de 1,500 aerolíneas comerciales en todo el mundo, y esto pues conectan con todo el planeta a través de una flota de 33,000 aeronaves. Pues bueno, estos son parte de los números que tiene el sector, y obviamente es importante destacar que el sector de la aviación es un sector hermano del sector turismo. Entonces, quiero ir enfocando todo esto porque vamos a ver cómo tenemos que resurgir, no de manera separada, sino tenemos que ir viendo, caminando, obviamente en este redinamismo, digamos que al mismo tiempo, porque están tan hermanados y es una relación simbiótica entre ambos sectores que obviamente pues, pertenecen prácticamente a una misma cadena. A nivel mundial, un poquito para darle referencia de esto, a nivel mundial, lo que tenemos es un 58% de turistas internacionales que se trasladan por vía aérea. Y esto se enfatiza o se acentúa en otro tipo de países que a lo mejor no son tan pequeños o que no tienen tan desarrollada este tipo de infraestructura ferroviaria para tener este traslado de un país a otro, como esto pasa mucho más en la región América. Obviamente son países con mucho kilometraje, muy extensos, y obviamente el tema en estos países de los visitantes internacionales por vía aérea se acentúa. Por ejemplo, quiero darles México, que durante el año pasado más del 80%, incluso cercano casi al 90% de los visitantes internacionales que vinieron a este país lo hicieron por vía aérea. Y esto representó una derrama económica brutal para el país. Estamos hablando de casi 20,000 millones de dólares, y obviamente pues esto lo coloca por su vocación turística México pues, como un segmento trascendental, me refiero al aéreo, para que se pueda obviamente redinamizar todo este esquema. Ahora vamos a pasar a la parte fea, a la parte de los datos que nos han vulnerado con esta pandemia. Entonces, aquí quise ponerles esta gráfica que nos la compartió IATA, que es un organismo internacional de aviación, en el cual, pues bueno, como pueden ver toda la parte de pasajeros, cómo se comporta a lo largo de los últimos 70 años, e incluso en los últimos 20 pueden ver que hubo dos segmentos muy marcados en la parte del 9/11, que fueron los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos, y posteriormente, ya casi a finales de 2010, 2009, la parte de la crisis económica. Todos estos, si pueden ver, tuvieron obviamente disminución de la dinámica de crecimiento que se iba dando. Obviamente hubo un alentamiento en la parte del crecimiento sostenido que se había dado sobre todo en las últimas 2 décadas, pero en donde es sorprendente y se puede ver cómo ha golpeado al sector es llegando al 2002, y esa línea representa pues lo que se ha marcado durante este año con el COVID-19. Es una caída vertical que ha provocado obviamente que todas las cierres casi al 100% de la operación de muchas líneas aéreas en el mundo, y obviamente con esto pues también un deterioro económico, no solamente para las líneas, sino para todo el ecosistema. Me refiero también a aeropuertos, donde pues nos ha dejado en una condición muy vulnerada. Y esto nos toma en una cuestión complicada, porque en los últimos años toda esta parte de cambiar segmentos, si se pueden recomendar muy bien la parte en Europa, cómo creció la parte de las líneas low cost. América también lo ha experimentado, incluso en algunos países se ha transformado totalmente el rubro de viaje doméstico hecho por este tipo de aerolíneas. Y bueno, pues esto lo ha dejado junto a factores
como altos índices de costos en combustibles, como presión monetaria, me refiero a cuestiones inflacionarias y demás. Y esto pues dejó vulnerables a muchas de las aerolíneas por la competencia que se tuvo que dar tarifaria. Y entonces entran a un esquema como el esquema de la pandemia COVID, y pues la verdad es que es el peor escenario, es la tormenta perfecta que le hemos llamado en varios sitios de lo que pudo haber pasado con la parte del sector aéreo. Rápidamente, para referirme a lo que les hablaba de que tenemos un sector que era altamente generador de empleos con 87, pues este año va a haber se calcula una reducción de 52%, es decir, se va a tener la pérdida de 46 millones de empleos a partir de esta pandemia en el sector. En la parte de transportar pasajeros, que en las últimas décadas, como les comentaba, había sido continuo y sostenido, de 4.5 billones se va a tener una contracción de 51%, lo que nos dejaría con 2.2 billones de pasajeros. Es decir, ha sido un golpe tremendo para el sector. Y bueno, pues la representación económica que se tenía de 3.5, aquí dice billones, perdón, son trillones de dólares, pues estará amargada por una contracción de 1.8 billones. Entonces, pues esto es algo sin precedentes, es algo que no estaba preparado, y obviamente, pues el que tenga este comportamiento las aerolíneas no solamente afecta a los aeropuertos y al ecosistema aéreo, sino a todo el encadenamiento que tiene este tipo de industrias con la parte principalmente turística, la parte hotelera, la parte de servicios, la parte de hospitalaria, me refiero a restaurantes y todo esto. Entonces, sí es importante comentarlo. Los aeropuertos no llegaron en una condición, por ser las características que se tenían, esta parte de las condiciones en que en muchos países se concesionan, pues siempre han sido negocios bastante buenos. Incluso han llegado algunos a reportar EBITDAs de más del 50%, pero más que eso, no llegan en esa misma situación, pero obviamente también entran a todo este mare magnum que ha provocado la pandemia, y entonces los deja también totalmente expuestos, obviamente empezando por el punto de que pues, con menos aerolíneas hay menos ingresos por los temas de cobro de servicios aeroportuarios. Y entonces todos estos análisis que se empiezan a dar, nos empiezan a dar una visión de que los aeropuertos podrían ya no clasificarse como esos grandes negocios de inversiones seguras que se tenían. Esto es muy grave, y esto es muy grave no solamente porque se dejen de hacer este tipo de invertir en este tipo de negocios, sino que el paso al que estaba creciendo la demanda requería una infraestructura que fuera a la par y que tuviera una inversión en ese mismo, de ese mismo nivel. Y obviamente esto pues desincentiva que este tipo de sectores tengan esa inversión y convierte el dinamismo, verdaderamente lo complica mucho más. Obviamente también tiene la parte que todos los aeropuertos de estos 3.780 aeropuertos, pues no todos son aeropuertos principales, y sobre todo en esquemas, si lo pueden ver en ciudades donde hay aeropuertos que son simultáneos, por ejemplo, ciudades como Londres, en ciudades como París, el mismo México acabamos de entrar a una condición similar en ese aspecto, en una construcción de aeropuertos manejados para una sola región de manera simultánea. Los aeropuertos principales son los que tienen una mayor oportunidad de tener una solvencia hacia adelante, y los que son secundarios tienden a pasar un conflicto económico mucho más pronunciado. Y entonces ahí es donde tendremos que ver cómo pueden manejarse, porque a final de cuentas lo que estamos hablando aquí es de la conectividad que tiene un país, no solamente verlo como negocio, no solamente verlo como la cadena para dinamizar otros segmentos u otras industrias, sino es la parte de conectividad que se había acrecentado en las últimas décadas de manera muy, muy oportuna. Y obviamente finalmente todo este dilema pues traerá una reconfiguración de todo el sistema aeroportuario en el mundo, ¿no? Bueno, finalmente eso es como estábamos, y la verdad que es un panorama muy, muy poco alentador. Sin embargo, lo que tenemos que
que hacer es mirar hacia adelante y ver cómo vamos a construir nuevamente el segmento aéreo, el segmento turismo de la mano y volver a redinamizar todo lo que es la industria para obviamente poder hacer esta derrama que pues ha beneficiado por tanto tiempo a muchos de los países que incluso pues, muchos de ellos pues ya tienen vocación 100% turística. Creo que el primer punto que tenemos, uno de los principales retos que tenemos por enfrente en la industria aérea, y me refiero a todo el ecosistema, tanto los aeropuertos, los MROs y también aviación ejecutiva y muchos de los segmentos, el segmento de carga y demás. Todo este segmento lo que tiene es por delante el reto más grande, que es recuperar la confianza del pasajero. Y esto, ¿por qué se lo digo? En las últimas encuestas lo que hemos visto es que alrededor del 40%, y es algo que va variando un poco, pues nos va indicando que al menos este 40% de los pasajeros tardará alrededor de 6 meses en retomar un viaje. Entonces, pues esto retarda mucho la recuperación del segmento y lo que hay que recordar que aquí es una carrera contra el flujo económico de las empresas. La realidad es que no todos los apoyos gubernamentales han sido homogéneos. Hay países que han destinado mucho más inversión al rescate o a la ayuda, no como tal un rescate, sino a la ayuda para mitigar este tipo de problemas, pero hay países en los que pues, la ayuda se ha dado cuentagotas y entonces lo que le queda a las empresas pues, es trabajar con ese flujo económico para continuar la operación aérea, ¿no? Y hay muchos segmentos que pueden verse, o sea, no solamente por tener una flota aérea en tierra, pues quiere decir que ya no está generando ningún costo, pues obviamente los costos aeroportuarios de pernocte y demás tendrán que tener un impacto y eso se tiene que negociar, por eso que se tendrá que trabajar no aisladamente, sino en conjunto. Ahora, otro de los rubros que hemos visto es de que el 65%, al menos más de la mitad de la gente que es usuaria del transporte aéreo, ha querido que la industria aérea ha tenido una respuesta pues oportuna de esto. Sin embargo, para recuperar la confianza del pasajero, pues no basta con ese 65%, se tendrán que trabajar más para llegar al menos al más del 90%. ¿No? Eso es un reto, yo creo que de los esenciales. Otro de los retos que se tienen precisamente era ese trabajo en conjunto que les mencionaba, o sea, tener el espacio de la parte de las líneas aéreas, los aeropuertos y por supuesto también con el gobierno, sentarse en las mesas y poder entrar a trabajar en las diferentes etapas, porque muchas veces tienen, oye, pero ya es tarde, pues nunca es tarde para empezar a enfrentar lo que viene, porque la recuperación, por lo que nos ha marcado las diferentes etapas de crisis que se han mostrado en el pasado, como les mencionaba, la del 9/11 con cuestión de terrorismo, la cuestión de la crisis económica y otras pandemias de salud, pues han cambiado radicalmente muchos usos y costumbres de cómo poder ir desarrollando la industria. Esto va a cambiar por completo el entorno, entonces todas las etapas se tienen que ver. Aquí lo que se ha determinado y lo que se está trabajando, tanto organismos internacionales, cuestiones regionales, líneas aéreas, aeropuertos y en los mismos gobiernos, es en buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo. Y de manera muy general lo que les puedo contar es que lo que se está trabajando es en primero en el corto plazo, pues en una reducción de costos. Como les dije, aquí la carrera es contra la parte del flujo económico que tienen las empresas y desgraciadamente ya hemos empezado a ver en todas las regiones, la región Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, pues quiebras de aerolíneas, ¿no? Y esta parte de quiebra de aerolíneas es muy complicado porque para que retorne nuevamente, pues no es de que cierro y abro de inmediato, es muy complicado volver a este segmento. Pero lo que entonces, ante esta carrera, lo que se está buscando pues es estrategias para reducción de costos por parte de incentivos que puedan apoyar la parte gubernamental, pero también por estrategias que puedan aplicar las empresas. Y obviamente apoyar las rutas que son menos rentables. Y esto es una preocupación muy fuerte de los gobiernos, porque lo que se debe de hacer es no privilegiar solamente
a las rutas que tienen pues más rentabilidad y que pues obviamente son las que empiezan ahorita ya a verse un poco de dinamismo y que empiezan a recuperarse, sino también a las rutas que no tienen esta gran rentabilidad, pero que son parte de esta conectividad que ha permitido a los países pues tener esta posibilidad de desarrollo, no solamente económico, sino también de viajes y también por ejemplo, de comercio. Entonces, es muy importante cuidar esa conectividad que se ha logrado en todos los bloques de los segmentos mundiales. En mediano plazo, pues obviamente esta reacción que han tenido tanto las aerolíneas como los aeropuertos nos ha llevado a poner pues distintas medidas de mitigación, desde los famosos cubrebocas obligatorios para toda la tripulación, pero también pruebas especializadas para la tripulación de a bordo, para la parte de sanitizaciones, incluso hoy tenemos sanitizaciones de tipo hospitalario, la inversión en cuestiones de tecnología, como los filtros que hoy se manejan, los filtros EPA que te dan la garantía de que cada 3 minutos se renueva el 100% o casi el 100% de todo el aire de la aeronave para evitar precisamente que la volatilidad pues, propicie o propague esto. Estudios recientes han mostrado la efectividad de todas estas medidas y la probabilidad casi escasa o nula de que puedas contagiarse dentro de una aeronave. Y entonces, pero todo este tipo de medidas, pues obviamente han llevado a gastos extraordinarios. Y si ahorita vivimos con la primera etapa, que lo que era cuidar la parte de los recursos, pues entonces entras en un gran dilema, porque estas medidas no solamente serán 2-3 meses, y si se encuentra una vacuna viable para finales de año y principios del que sigue, no quiere decir que se acabó esto. La recuperación y las medidas, como les decía, van a cambiar a la aviación y van a permanecer por mucho tiempo, al menos por los cálculos de recuperación o de regresar al estándar, y se hablan de 4 o 5 años. Entonces, estas medidas son muy caras para mantenerlas a largo plazo. Entonces, se tendrá que también trabajar con los gobiernos en los programas de salud y tener que ver cómo se pueden dar, buscar la efectividad de cada una de estas medidas. Y finalmente, en el largo plazo, lo que se busca pues, es la parte financiera. Tendrás que entrar a una como empresa, tanto aeropuerto como línea aérea, pues a esta reestructura financiera, a buscar cómo no solamente sobreviviste, sino ahora cómo tienes que pagar lo que te dieron para sobrevivir. Y finalmente, otro tema muy importante que se está viendo en el largo plazo, pues es que como cambió toda la configuración y toda la demanda que hoy se estaba proyectando para una demanda creciente que venía de las últimas 2 décadas, lo que se tiene que ver ahora pues es que ante esta baja pues se tienen que modificar las inversiones en todos los proyectos de desarrollo aeroportuario. Y esto es porque es muy importante, porque ahí es donde vamos a tener que reinvertir la oportunidad para ser más eficientes, tener menos costos, tanto aeropuerto y aerolíneas, y poder con esto afrontar una redinamización que a su vez pues, permita que cada vez se puedan ir abriendo cada segmentos mayores de conectividad, pues que empiecen a hacer la apertura de todos estos rubros que se tienen para el turismo. Entonces, como ven, está sumamente conectado, ¿no? Entonces, básicamente esas son las dos grandes premisas que se tienen hacia adelante. Y finalmente, para ya no extenderme más el tiempo, en el tiempo, lo que es que ante toda crisis, pues también se encuentran oportunidades. Y obviamente esta área de oportunidad, si la podemos destacar como tal, la hemos encontrado en que la tendencia que se tenía en el sector de invertir y de incorporar nuevas tecnologías con la finalidad de tener procesos más ágiles y evitar en lo más posible la parte de contacto, pues con esta pandemia pues se ha potencializado y ha sido necesario invertir en sistemas biométricos, en cuestiones de reconocimiento facial, los boletos electrónicos, que si en algún momento pues ya en algunos lugares eran usuales, también no solamente en la parte de taquilla con la aerolínea, sino también en las partes con las aduanas, con los procesos migratorios, en los cuales hagas un proceso mucho más ágil que te evite aglomeraciones y que aparte te permitan pues tener el contacto menos posible. Y entonces hay muchos aeropuertos que ya han trabajado de manera muy fuerte en eso. El año pasado se
se inauguró uno de los más grandes aeropuertos del mundo en China, en Beijing, y tienes un sistema que es el menos invasivo. O sea, tú entras al aeropuerto y cuando te das cuenta ya estás en la aeronave y sales de la aeronave y te sales del aeropuerto y es impresionante cómo no te das cuenta de los filtros que hubo, porque son tecnologías que cada vez van siendo menos invasivas. No quiere decir que haya menos revisión, al contrario, eso se ha reforzado, pero cada vez va siendo menos invasivo y obviamente esto propicia pues, que tengas esta oportunidad de menos contacto, ¿no? Entonces, pues siempre hay que encontrar toda esta parte de oportunidad en las crisis. Esta es una, y pues básicamente yo dejaría ahí la presentación para que en orden de tiempo, porque sé que andamos un poco desfasados, lo que yo quisiera es, pues obviamente, dejar esto en la mesa, ¿no? Que tenemos un trabajo titánico ante una de las crisis sin precedentes que se ha dado en la historia de la aviación, obviamente de todo el sistema aéreo, y que obviamente esto pues golpea a sectores hermanados y íntimamente ligados como el turismo, pero que estamos trabajando a la par, que estamos trabajando para que esto se pueda agilizar o hacer más pronto esta recuperación de redinamismo de la misma industria para entrar. Y pues esto solo lo vamos a lograr, pues obviamente con la confianza que se dé, obviamente, primero de los pasajeros, pero también acompañada de los gobiernos, en las cuales pues no se tomen a veces medidas drásticas o que no tengan una razón lógica para hacer estos bloqueos que se han visto que no ha sido lo más efectivo, pero pues que a su vez pues lo único que hacen pues es han sido stoppers de todo este tipo de industrias. Entonces, lo primero que estamos preocupados en el sector aéreo pues es de cuidar la salud de nuestros pasajeros, y eso es creo que lo que se ha ido trabajando, pero no se puede trabajar de manera aislada, y lo que estamos haciendo es hacerlo de manera conjunta. Pues básicamente eso sería a grosso modo lo que les quise presentar en estos breves minutos que tuve la oportunidad aquí de platicar con ustedes, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Bueno, buenísimo, Luis. Muchísimas gracias. Muy claro. La verdad que coincido con que la reactivación del tráfico aéreo debe ser en conjunto con lo que es el turismo internacional. Vos mismo nos mostraste los números, que la mayor cantidad de turistas que viajan internacionalmente, la vía que eligen es la vía. Después tenemos algunas consultas, sí, en el chat. ¿Aerolíneas de México recibieron algún tipo de ayuda económica por parte del gobierno? Mira, es parte de lo que hablábamos. Creo que hubo diferentes momentos de cómo entró esta crisis y cómo se fue haciendo o se fue masificando en la concepción de todos, digamos que los usuarios del sistema aeroportuario, y por ende de las acciones que tuvo que dar el gobierno. Estuvimos trabajando desde los meses de marzo, porque aquí empezó a partir de febrero en México a detonarse digamos que la pandemia. Y desde esos días empezamos a trabajar en protocolos muy estrictos y demás. Sin embargo, la parte de ayudas, pues bueno, las pusimos de manera muy clara con el gobierno. Hubo una cuestión, no se dieron a la par de como se dieron en otros países. Creo que la ayuda no llegó a la par, y eso lo único que provocó incluso es otro reto más, porque si tú ayudas a la línea aérea del vecino, para no poner países, y de pronto pues hay que entender que el sistema aéreo es una industria totalmente globalizada. Y si tú das ayudas a algunos y no ves esa misma ayuda en casa, pues obviamente de entrada ya tienes un menor grado de competencia o de competitividad frente a estos entornos. Entonces, un poquito la respuesta es sí hubo algunos segmentos de ayuda. Sin embargo, bueno, pues no fueron del tamaño que se dieron en países como Alemania, como Estados Unidos, en donde pues las inversiones para rescatar una industria tan fuerte pues fue muy pronunciada. Es por eso que aquí en México, pues obviamente la cuestión económica ha seguido todavía empresas que están en problemas y que se ven, y que en algunas entraron oficialmente a este tipo de quiebras de tipo
pues se les pueden llamar técnicos, en los cuales siguen operando, pero pues obviamente tienen que hacer toda una reestructura. Y eso, pues todavía los daños no se han terminado de ver. El problema es que ha sido que esto pues, se ha alargado más de lo que se pronosticaba, y a todos creo que eso lo hemos visto, y entonces pues eso va a llevar la posibilidad a que todavía haya estos procesos de quiebra en algunas de las empresas que aún no lo han hecho, ¿no? Porque no se ha salido y venimos a un periodo muy fuerte todavía de posible restricción en este fin de año, que hay que recordar que es otra de las fechas clave para este segmento, tanto verano como final de año, para hacer toda la recuperación económica. Y en las dos, o sea, la pasada fue trágica y esto tendremos que ver cómo se comporta para entender cómo vamos hacia adelante, pero pues siempre poniendo en la mesa que se necesita de la participación decidida del gobierno para poder redinamizar a la industria. Definitivamente sola no va a poder salir adelante. Claro, tal cual. Y en un momento comentaba, así que la verdad que me llamó la atención, que el camino de recuperación sí es muy largo en lo que es un aeropuerto, y mencionabas que el 20% de los aeropuertos aún no se habían recuperado de crisis anteriores. Y esto me lleva a pensar, y mismo Nisleida en el chat ahí en la plataforma nos consultaba, ¿cuándo es que la industria podrá recuperarse de todo esto, ¿no? Del COVID, digamos? Pues mira, te voy a ser sincero, la realidad es que nuestros pronósticos han estado cambiando cada mes y cada etapa en la que se va aprobando. Cuando pensamos que ya habíamos logrado una contención en algunos países, pues regresa, y entonces con eso viene el ánimo o la posibilidad, la tentación de que se vuelvan a cerrar las fronteras, que incluso en los estudios que han hecho estos organismos internacionales que mencioné anteriormente, como la IATA, la misma OASI, han visto que no es pues, una efectividad total la parte del cierre de las fronteras, y pues, lo único que haces es prácticamente pues, disolver la industria aérea que tienes en el país. Ahora, esto que mencionaba de que más del 20% de algunos aeropuertos es también por la configuración que se fue dando a lo largo de los años. Y eso también depende de muchos de los países. Hay algunos países en los que la política de desarrollo no se dio mucho por la demanda, sino por alguna situación de mandato gubernamental, en el cual decían, bueno, ahora vamos a esta zona y vamos a crear un aeropuerto, y fueron aeropuertos que fueron quedando en desuso o con una demanda muy comprometida. Entonces esos aeropuertos, que generalmente muchos de ellos son secundarios, quedaron en situaciones expuestas. Sin embargo, los aeropuertos principales, pues todos sabemos que son y en algunos lados, hablando de aquí de México, de la sección de Estados Unidos y en muchos lados del mundo, son oportunidades de negocio claras en los que los inversores se pelean por entrar y poder estar. Obviamente, la inversión no se pelea por estar en los malos negocios, y eso pues, ha dado que llegue de una manera más robusta los aeropuertos. Por eso mismo que también hemos tratado de estar de la mano de ellos, con que tienen afectación, sí decirles, oigan, tenemos que trabajar también con ustedes, porque pues, si no hay aerolíneas, pues no tienes clientes, ¿no? Claro, Entonces, sí nos han ayudado en algunas cuestiones como alargar a lo mejor pagos o exentar algunos cobros de derechos aeroportuarios, pero esos son con los segmentos privados. Ahora, volviendo al tema, la parte gubernamental, pues no se ha habido un apoyo decidido para poder verdaderamente respirar, y bueno, pues esa es una batalla que día a día tendremos que pelear no pelearla con ellos, más bien junto con ellos, para poder llevar adelante a los sectores. claro, tal cual. Y te hago una última consulta. Hoy tuvimos una charla así de cruceros en donde nos contaban que estaban implementando distintas estrategias de marketing para mostrarle la seguridad y justamente generar esta confianza que mencionabas del pasajero, y además les ofrecían descuentos muy altos, teniendo en cuenta que muchas de las personas han quedado sin trabajo por el mismo motivo, ¿no? Quería consultarte desde las aerolíneas, digamos, en general, ¿qué están haciendo para atraer a pasajeros? Porque, a ver, el que viaja por una necesidad, ya sea de personal
o laboral, seguramente lo vaya a hacer, pero quien viaje por placer, capaz lo piensa una vez más antes de volar, ¿no es cierto? Claro, claro. Y precisamente, como te comentaba, ese es uno de los principales retos, ¿no? Atraer la confianza. Y tiene que ver mucho con esta parte del marketing, que bueno, pues obviamente le tenemos que, es en uno de los puntos, si recuerdas en algún momento lo mencioné, que era, tenemos que dar la confianza, pero ir por esta parte de percepción o sea, no solamente nos podemos quedar en tener protocolos muy estrictos, pero que nadie conozca. Lo que hemos hecho, pues, es tener una difusión, al principio, muy fuerte de lo que se hace, romper algunos de los mitos creados que te dicen, bueno, oye, pero pues voy encerrado en una cabina, ¿no? Y me voy a transmitir, ahí es imposible que no me transmita, cuando, pues bueno, hay veces que ese lugar es mucho más seguro que los que generalmente tienes que ir por necesidad, como un supermercado o algún otro lado, y entonces pues nosotros contamos con una mayor contención. Sin embargo, lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto, porque no puedo yo decirle a una persona, oye, te vas a subir un avión y estás perfectamente garantizado que la sanitización, pues tienes un riesgo mínimo y te voy a bajar en un aeropuerto que pueda ser un foco de infección, ¿no? Entonces, también, aunque no es una responsabilidad primaria, sí es una responsabilidad general que tenemos que trabajar en conjunto, y por eso hemos estado viendo que muchos de los aeropuertos con los que hoy trabajan las líneas aéreas sí están haciendo esa inversión, como mencionaba. No es sencillo porque es migrar y acelerar cuestiones que han ido por años evolucionando con una cierta velocidad, pero que ahorita las hemos tenido que acelerar, aparte en un entorno pues de poca capacidad de capital, y eso pues siempre es muy complicado. Sí hemos ido a la par en cuanto a cuestiones de promoción, pues obviamente se están promocionando muchos para el siguiente año, o sea, tú compras tu vuelo ahorita y con eso lo que se intenta es pues rescatar un poco el margen de capitalización para este año, y sabemos que el próximo va a estar bien complicado. Tampoco es perder la cabeza porque pues salvas ahorita, pero vas a encontrar un siguiente año pues donde ya es insalvable, ¿no? Porque pues todo lo promocionaste, ahora tienes que mantener una operación. Lo que siempre hemos sido responsables, sobre todo desde los organismos de representación y más, es ver que las empresas puedan promocionar lo que puedan cubrir, ¿no? Porque sabemos que hay muchas empresas que de pronto, pues bueno, también ante la necesidad te empiezan a aventar promociones de 99% de descuento y dices, bueno, pues eso sí, pero ¿cómo vas a poder equilibrar o cómo vas a poder cumplir con esa operación, ¿no? Entonces, estamos tratando de ser muy responsables en esa parte, pero lo bueno es que al menos México, te lo puedo decir, incluso ahorita porque lo que mencionabas de los cruceros, pues fue un país que nunca cerró frontera, y eso ayudó a que todavía se recibieran algunos cruceros, y eso todavía queda abierto a que puedan estar llegando. No somos un país que va en esa línea. Lo que vamos es más a trabajar con que el gobierno esté muy involucrado en que la promoción que nosotros hagamos también la respalde, y pues bueno, eso le dé seguridad al usuario. Excelente. Bueno, buenísimo. Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber participado en este bloque de la FIDI. En verdad que fueron muy claras tanto tus respuestas como tu presentación, y en verdad en nombre de todo el equipo te agradecemos mucho. Leandro, el verdaderamente el agradecido soy yo. Muchas gracias por la oportunidad. Y pues bueno, con gusto, cuando necesiten, aquí estamos para platicarles cómo hemos ido evolucionado, que esperemos que sea una cuestión positiva. Y creo que este tipo de foros precisamente sirven para enterarse de estas acciones, y que si bien sí hay un panorama muy negativo, hay muchas cosas por hacer. Entonces, pues muchas gracias a todo el equipo. No, por favor. Y bueno, y a todos los despedimos, ¿sí? Cerramos un nuevo día en la FIDI, al menos en esta sala. Así que bueno, los esperamos a todos en la sala 1, que a las 18 horas va a haber una disertación, ¿sí?, de Fabián Garófalo en el bloque de seguridad ciudadana aplicada a los DTI. Y así que bueno, nos encontramos ahí. Muchas gracias a todos.